Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre el sistema penitenciario en clave humanitaria. Esta actividad va a estar a cargo del doctor Roberto Conti, juez del Tribunal en lo Criminal número 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, amigo de la casa también porque es secretario del Consejo Departamental del Instituto en Lomas de Zamora. Así que, Roberto, muchas gracias por estar esta vez como expositor. Si alguien tiene un aporte o una consulta que quiera hacer sobre el final de la charla, vamos a habilitar ese espacio, simplemente tienen que habilitar su micrófono y así poder hacerla. Nuevamente, gracias Roberto, también a todas las personas que se están conectando y bueno, te escuchamos atentamente. Gracias Camilo por la presentación, gracias al instituto. Bueno, buenas tardes a todos y todas, un placer compartir esta experiencia, espero que les sea de interés. La jornada está titulada, ahí como dijo Camilo. La idea está dividida por partes, principalmente la inflación punitiva, que es lo que ocurre con el servicio penitenciario bonaerense y el hacinamiento. Las prácticas humanitarias que se están desarrollando actualmente, las miradas del Poder Judicial y desafíos que tenemos por delante. Bueno, recientemente, para contarles un poco los datos estadísticos concretos que les voy a hacer mención durante el transcurso de la charla, me guié en base al SNEP, que es el Sistema Estadístico Nacional, que salió hace más o menos 2 meses, el del año 2021, y marca que contamos una cantidad general de 100.000 personas privadas de libertad. Tengan en cuenta que es a diciembre de 2021. Obviamente que el año que viene vamos a tener uno nuevo con otras cifras. Y de esas 100.000, aproximadamente el 50% corresponden a la provincia de Buenos Aires, un total de 46.437. Esto tiene varias consecuencias y varios problemas que tiene que ver con la inflación punitiva que nos estamos encontrando, dado a las reformas que se hicieron en estos últimos años, agravamiento en el monto punitivo, como por ejemplo les voy a mencionar algunas, simplemente la ley denominada Ley Bloomberg, la Ley Petri, y diversas reformas. Estas principalmente hay un hincapié porque inclusive la Ley Petri es del año 2017, y recalco esto porque va a coartar el tema de el acceso a algún beneficio, sea libertad condicional, y lo vamos a ver reflejado aún más el hacinamiento dentro de unos cuantos años más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque tengan en cuenta que un gran abanico de delitos se les prohíbe la opción de obtener una libertad condicional. Esto tiene un grave problema. Obviamente que es un abanico de muchos delitos, entre ellos está cualquier tipo de delito de la ley 23737, que la ley 23737, como bien sabe, es de cuestiones de estupefacientes. Está, obviamente, cuando el robo es por arma, los abusos sexuales, entre otros. Este principal problema, que lo estoy diciendo hace bastante tiempo, genera principalmente un desestímulo para la persona privada de la libertad en cuanto a que quiera realizar algún tipo de tratamiento contra esta ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se especula con, obviamente, como bien saben, con el tema de los informes criminológicos y demás que son requeridos por los jueces al momento de resolver algún tipo de salida transitoria, algún beneficio, alguna libertad asistida, eh, libertad condicional, entre otras. Y va a tener un principal problema porque todas estas personas no van a acceder a ese beneficio. Y entonces, con lo cual, esas personas no les va a generar ningún estímulo finalizar sus estudios, como muchas veces pasa, que ahora les voy a mencionar algunos
números de lo que es el tema educación en contexto de encierro, o realizar algún tipo de oficio, o realizar cualquier tipo de tratamiento, ya que va a ser todo absolutamente en vano para las personas privadas de la libertad. Dentro de ese número que les dije de 46.437, contamos con 22.270 condenados. Condenados con sentencia firme. Hay otro tanto que no tiene sentencia firme, sino están en trámite recursivo. Dentro de ese porcentaje, el 95.5 tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. El 95.1 son hombres, es decir, 44.177. Un 4.7 son mujeres, o sea, una cantidad de 2.167 y un pequeño porcentaje, que es el 0,2, de personas transgénero. Entre ellas hay 92 mujeres trans y un hombre trans. Estos, teniendo en cuenta estos números, vamos a pasar a hablar un poco de las prácticas humanitarias que entiendo que son totalmente necesarias para poder lograr la famosa llamada reinserción social, ¿no? O sea, como que si bien obviamente, como bien saben, la Constitución habla que las cárceles van a ser para reinserción y no para castigo. Lo mismo lo dicen las convenciones internacionales, también lo dice la Ley Provincial 12256 y la 24660 a nivel nacional. Dentro de este abanico de personas privadas de la libertad, que les digo que hoy no es ese, o sea, hoy estamos hablando alrededor de 52.000 personas privadas de libertad, o sea, 52.000, cuando en diciembre del 2021 estamos hablando de 46.437. El principal problema que encuentro básicamente en una comparación educación barra delito, por así decirlo, es que dentro de esa cantidad de personas que les mencioné, es decir, 40.664, no tienen la educación obligatoria finalizada. Es decir, tienen algunos la educación primaria finalizada, secundario incompleto, algunos directamente no han sido inmersos en el sistema educativo. Fíjense en el número. Estamos hablando de 40.000 personas de las 46.000. ¿No? O sea, es realmente preocupante ese número. Por eso digo, insisto en que hay se podría decir que hay una relación, falta de educación con la concreción de personas que cometen delitos. Perdón. Y 22.970 personas no participa de ningún tipo de, o sea, más de la mitad de ese número que les acabo de dar, el último, no participa de ningún tipo de actividad educacional en contexto de encierro. Simplemente sí participan de lo que es educación no formal, de ese abanico que les dije, el 5% de ese número. Realmente son números preocupantes, alarmantes, ¿no? Esto tiene que ver también con una cuestión del hacinamiento, porque tengan en cuenta que toda unidad carcelaria está superando con creces el cupo previsto para esa unidad. O sea, tenemos pabellones en que están diagramados para una persona, encontramos con 4, 6, 8 pabellones que están preparados para 4, hay 16, 18, hasta 20. Esto mismo se traslada, este hacinamiento, a todo lo que es el sistema educativo. O sea, es por cupos. Entonces, acá tenemos un principal problema, es que no da el cupo, tanto el sistema, ningún tipo de sistema, o sea, primaria y secundaria, porque no dan los turnos para que puedan estudiar, prácticamente. O sea, en algunas unidades carcelarias lo que se está haciendo un esfuerzo del Ministerio de Educación, dobles turnos. Y esos dobles turnos, así todo, no se logra poder dar respuesta a la cantidad de personas que están en lista de espera para poder estudiar.
Esto también tiene un problema de infraestructura, no solamente es la cantidad de personas, sino el problema de infraestructura es que tenemos una escuela creada, por ejemplo, les doy el ejemplo concreto de lo que ocurre en la unidad 40 de acá de Los Mazamora, que tiene un cupo de 463 personas. Es una cárcel mixta y por momentos se llegó a ver en su pico de personas privadas de libertad casi 1.200 personas. 1.200 personas. Hoy no llega a 900.000, pero ya estamos casi en un 100% de índice de ocupación. Esto, lo que les decía, la infraestructura no está preparada. O sea, hay pocas aulas, hay poco espacio común para que puedan realizar cualquier tipo de capacitaciones, y eso va generando diversas complicaciones. Otra complicación también tenemos es el tema de lo que es universidad. Las universidades, son muy pocas las universidades que participan en las carreras universitarias. Esto tiene varias complicaciones, porque llega un momento que, o sea, terminan la educación primaria finalizada y si desean estudiar algún tipo de carrera universitaria, son muy pocas las unidades carcelarias que tienen eh, acceso a la universidad. Generalmente son la Universidad de La Plata, tanto la unidad 1 como 9, que es la Olmos y La Plata Centro. Después Florencio Varela tiene también una gran cantidad de estudiantes porque se ha ido avanzando eh, para Florencio Varela. En San Martín también. De hecho, en San Martín se estuvo trabajando hace muy reciente, menos de un mes, se inauguró un centro universitario con aulas para poder tener capacidad y que puedan asistir eh, personas privadas de libertad de las distintas unidades. Tengan en cuenta que en el complejo San Martín contamos con la unidad 46, 47, 48, que tienen una gran población carcelaria. Esas. Dentro de lo que es esto, obviamente la Universidad del Sur, también en Bahía Blanca, tiene presencia. Después hay un montón de universidades que van sumando presencia con otro tipo de actividad. Hay varios centros de estudiantes creados en contexto de encierro, coordinados por personas privadas de la libertad. Es el caso de la unidad 15 de Batán, de la unidad 9, de la 8 de Mujeres, de la 32 de Florencio Varela, como les dije, la 47 de San Martín. Em, Seguramente se me estarán quedando alguna que otra en el medio, pero hay interés. El problema que la pandemia trajo algunos pros y contras. Todo lo que fue, pudieron anotarse un montón de personas privadas de libertad, dada que era virtual las carreras. O sea, se pudieron anotar porque era virtual. Cuando se hace el levantamiento y toda la mayoría de las universidades empiezan a convertir en presencialidad completa, se fue complicando el tema de la continuidad de las cursadas. Esto también tiene un efecto porque al ser presencial contamos con un problema de traslado de las personas a que vayan a cursar y demás. Este problema es también por cuestiones de movilidad, por cuestiones de falta de combustible, por diversos factores. Y también un principal problema que nos encontramos es, un principal problema que nos encontramos, esto escribió alguien y no sé si para leer, bueno, después lo leemos. Eh, El principal problema, como les decía también, es el tema de los traslados. Y muchas veces solicitan que sean trasladados por monitoreo electrónico, es decir, por una pulsera comúnmente conocida, o hay un sistema que es mucho más eficiente, que es un sistema que es por GPS. El tema otro principal problema es que tenemos, son los medios de comunicación. Yo siempre digo que tenemos muchos medios de desinformación, porque claramente están constantemente sacando de contexto algunas cuestiones que ocurren, ¿no? O sea, hace poco hubo un tiroteo, pongo entre comillas, porque bueno,
más o menos la prensa amarillista hablaba de una balacera impresionante en la Universidad de Ciencias Sociales de La Plata, en la que una persona privada de la libertad quiso darse a la fuga. Después, bueno, todo el tiempo es cómo encima tienen que estudiar, ¿no? Cómo encima los tienen que trasladar, todo lo que ya sabemos que constantemente se hablan de los medios, la mayoría de desinformación, y muchas veces no se hablan quizás de cuestiones que sí se hacen en contexto de encierro y que suman mucho a lo que es la persona privada de la libertad. Muchos se capacitan entre ellos, ¿no? Entre las personas privadas de libertad, o sea, si alguno tiene un conocimiento de algún oficio, le enseña albañilería, si alguno tiene un oficio de costura, le enseña, como mucha autogestión encuentro que veo. Yo, como juez de tribunal criminal, no de ejecución, creo que he visitado la gran cantidad, si me quedan 10 unidades carcelarias por visitar, es mucho, pero he ido a la gran mayoría de las unidades carcelarias y he tenido trato con muchas personas privadas de libertad, al margen de mi función como juez, que nosotros tenemos entrevistas con las personas privadas de libertad y nos van manifestando ciertas circunstancias. Hay muchas prácticas humanitarias. Esto, o sea, así como les cuento lo negativo, les voy a pasar a contar lo positivo, porque si no también me quedo en lo amarillista, en decir que está todo mal. Entre ellos, obviamente, se están construyendo más cárceles. eh, Obviamente que no es algo para celebrar, entiendo, sino que es algo para que puedan tener una mejor calidad de vida las personas privadas de libertad. Esto que les decía, o sea, una persona que hay 18 en una celda, cuando quizás está preparada para 2, 4 o 6, realmente es un desmedro a- al contexto de encierro, ¿no? Entonces, por eso entiendo que es necesaria la creación de más cárceles para que puedan tener cárceles más modernas y que puedan tener más, que estén más preparadas, que haya mayor cupo para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, para que puedan realizar tareas culturales. Y eso está ocurriendo. Como es el caso de la última unidad carcelaria que se inauguró, es la unidad número 58 de Lomas de Zamora, que está previsto con un Zoom para las visitas importantes, para que puedan recrearse. Tiene un sistema ya preparado de cocina para que también no solo se puedan cocinar, sino también puedan aprender a ser cocineros, pasteleros. Hay una empresa también que está trabajando, que les está dando no solo la comida, sino también les provee capacitación, que eso también es importante, porque el día de mañana para que puedan salir con una certificación y que puedan trabajar de eso. Obviamente que esto se le genera también un principal problema, que es lo que yo digo, el sello en la frente de antecedentes penales, ¿no? O sea, ustedes, no sé si saben, una vez al vencimiento de la pena que le dictamos los jueces, su- el certificado de antecedentes les va a quedar durante 10 años. ¿Ah? O sea, esto trae muchísimas complicaciones. Entre ellas, conseguir un trabajo, por ejemplo, tan simple como poder ser choferes profesionales. O sea, para ser chofer profesional necesitan un certificado de antecedentes penales. Al tenerlos, no tienen acceso al trabajo. Algo más simple, como por ejemplo, como bien saben, hay muchísimos barrios privados, denominados countries, pongamos el nombre que querramos, que para que las personas trabajen en construcción o en obra, les piden certificado de antecedentes penales. Al tener antecedentes penales, no pueden ingresar a trabajar de cualquier tipo de obras. Les voy a comentar algo novedoso que al respecto, el partido de Almirante Brown, lo que hace cuando las personas que tienen antecedentes penales pueden recurrir a, se les deniega,
pero pueden pedir una revisión a esa denegatoria y se abre un expediente administrativo, y ese expediente administrativo evalúan por qué tipo de delito fue condenado, siempre y cuando no sea por un homicidio culposo o cualquier tipo de delito mientras que esa persona iba conduciendo, y le otorgan la licencia de conducir profesional. Obviamente, superando el trámite y lo que tengan que realizar. No es que es automático. Después, también nos encontramos con otro principal problema, que son las comisarías. Como bien saben, no están preparadas para que hayan personas privadas de libertad, sino por eso también es la creación de alcaldías. También por eso es la creación de más unidades carcelarias en los ámbitos donde residen sus familias. Tengan en cuenta que les dije, el 95.5% son de la provincia de Buenos Aires, de esos 46.437. Entonces, con lo cual, no todos tienen la posibilidad de, por ejemplo, una familia que vive en Moreno, de ir a visitar a su familiar, a su hijo, quien sea, a Bahía Blanca, a Sierra Chica. Estamos hablando de aproximadamente, depende de las distancias, estamos hablando de 600 kilómetros, depende del lugar en que se encuentren, y toda esa erogación que genera llegar a esas unidades. Entonces eso es lo que, un principal problema, que es el vínculo familiar, ¿no? El vínculo familiar, la contención familiar que está prevista para que la tengan, y eso los jueces después lo van a valorar como algo negativo, porque no está afianzando su vínculo familiar al momento de obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque eso no va a figurar en su informe criminológico. Entonces, con lo cual, ahí nos encontramos también con otro problema. Por eso la idea de este ministro de Justicia es poder eh, construir cárceles en Moreno, en Rodríguez, o sea, quizás en lugares donde haya más gente de esos domicilios, ¿no? O sea, si no terminan esparcidos por cualquier lugar de la provincia. Tal es el caso de Lomas, cuenta con 2 unidades carcelarias. En todo lo que es el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ahora barrio Avellaneda de Lanús, que incluye desde Avellaneda de Lanús, es Avellaneda, todo el partido de Avellaneda, todo el partido de Lanús, Lomas, su propio partido, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. En todas esas jurisdicciones que le nombré, tenemos intervención sobre sus causas, los departamentos judiciales de Lomas y de Avellaneda de Lanús. Y en el único lugar donde hay unidades carcelarias es en Lomas. Y tengamos en cuenta que si bien se están construyendo alcaldías, de hecho en Avellaneda hay, en Lomas hay, y se está construyendo en el Almirante Brown, las alcaldías son absolutamente de paso, porque no están preparadas para realizar un tratamiento a las personas privadas de la libertad. Entonces, las alcaldías van a venir a reemplazar lo que es hoy las comisarías. Con lo cual, en ese principal problema, que no se conviertan esas alcaldías en unidades carcelarias. Pero sí va a permitir que al menos durante un pequeño tiempo estén más cerca, más en cercanía a su familia. También nos encontramos cuando las personas que están privadas de la libertad en las comisarías no quieren ser trasladadas ni a alcaldía ni a unidad carcelaria. ¿Por qué? Porque están cerca de su familia. O sea, que es un grave problema, porque no están preparadas, mucho menos si las alcaldías no están preparadas para realizar un tratamiento, mucho menos una comisaría. Con lo cual, eh, insisto, no celebro que se estén construyendo más cárceles, pero sí lo veo necesario para poder. Tengan en cuenta que hablamos de que tenemos cárceles también de casi 200 años de antigüedad. Entonces tenemos cárceles, por ejemplo, como es la de Batán, la unidad 15, que está muy cercana a Mar del Plata, y el deterioro que está generando todo lo que es la salitre, y por una cuestión atmosférica, es muy importante. El deterioro que está generando. Tal es el deterioro que hay, que de hecho se desplomó un Zoom. Por suerte no hubo ningún tipo de herido, pero el desgaste que están teniendo es muy importante. Les puedo también mencionar la unidad de Mercedes, que fue una de las primeras que se construyó, que tiene casi
alrededor de 190 años. Todo esto lo que les quiero comentar es la infraestructura cómo está. Porque no es lo mismo mantener una unidad carcelaria nueva que mantener eh, la unidad Sierra Chica. Ocurre exactamente lo mismo. Son las cárceles más viejas que hay en la provincia de Buenos Aires. Los pabellones son totalmente distintos, están preparados para albergar hasta en algunos casos 130, 140 personas. Y en las nuevas unidades carcelarias estamos hablando de pabellones para, como mucho, 40 personas. Entonces, destaco esto por una cuestión de que es importante no llegar a que sea totalmente extremo el hacinamiento dentro de un pabellón, ¿no? Bueno, ahora sí me voy a meter un poco más de lleno a lo que es las prácticas humanitarias y comentarles cuáles son las que hay hoy vigentes. Algunas les voy a comentar. Me voy a anotar una que me acabo de acordar, perdón, y que es bastante importante y se inauguró hace menos de 2 semanas. Existen en la provincia de Buenos Aires los comités de prevención y solución de conflictos. No sé si alguien escuchó hablar del comité de prevención y solución de conflictos. Los comités de prevención y solución de conflictos comenzaron en la unidad 15 de Batam. Fue también creado e impulsado por un colega hoy fallecido, Mario Juliano, y lo siguieron los muchachos que forman parte del proyecto que sigue en pie, que se llama Liberté, que actualmente cuenta con más de 200 personas privadas de libertad formando parte de este proyecto. Los comités surgieron para resolver y prevenir conflictos de todo tipo, ¿no? O sea conflictos, tengan en cuenta que el régimen penitenciario, cuando una persona comete alguna sanción, sea falta de respeto, un elemento cortante, tenencia de estupefacientes, malos comportamientos, malos tratos, peleas y demás, se sancionan. Estas sanciones están cierta categoría que es un problema que les va a generar al momento también de obtener un beneficio porque les va a figurar en el informe criminológico las sanciones. Obviamente que las sanciones tienen una cierta, prescriben. La más grave tiene 2 años, o sea, los 2 años no se debería tener en cuenta, pero lamentablemente se siguen teniendo en cuenta o se mencionan que durante tal y tal fecha X persona cometió tal delito. Em, los comités funcionan, es algo totalmente novedoso que está avalado también por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, que está denominado como una buena práctica, y comenzó en Batán y participan servicio penitenciario, personal del servicio penitenciario, o sea, en este caso, el gabinete criminológico, que van a ser los que van a evaluar el tema de las sanciones, en algunos casos el propio director de la unidad, los psicólogos, el área de requisa, si es un problema de requisa, el área de visita, si es un problema de la visita, el Zoom y demás. Y la idea es que participen todos los pabellones y llegar a una solución determinada. Por ejemplo, es lo más similar a una suspensión de juicio a prueba, a una aprobación, ¿no? O sea, una aprobación es lo más similar. Se le aplica una, una regla de conducta, por así decirlo. Por ejemplo, depende de lo que haya realizado, si es que, voy a dar algunos ejemplos, si es, por ejemplo, si rompió una puerta, o que se repare, si se rompió mampostería dentro de la unidad, que se repare, si es agresivo a esa persona, que realice algún tipo de curso o cualquier cuestión relacionada con eso. Obviamente que hoy la virtualidad nos permite realizar esto. Después también es importante de que intervenga la psicopedagoga, de ser necesario, de la unidad, la psicóloga. El tema si también tiene problemas de adicciones, que realice un tratamiento contra las adicciones. Si
si hay problemas con los pares, tratar de resolverlo de la mejor manera, si algún pabellón quiere que sea de una determinada dinámica, también es interesante que se pueda conversar. Esto es puro justicia restaurativa. Va a prevalecer el diálogo por encima de todo. Entonces, se hace un acta, se ponen de acuerdo y entre sus pares van a decidir qué tipo de sanción se va a aplicar y la persona sancionada va a estar de acuerdo. Obviamente que es totalmente voluntario los comités. Después, durante esto, las cosas que le decía de los pros y los contras que nos trajo la pandemia, durante la pandemia logramos con el doctor Juliano y un gran equipo del ministerio y de personal penitenciario que nos han acompañado instalar los comités en todas las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. En todas. Obviamente tengan en cuenta que hay 58 son, pero bueno, la 22 es sanitaria, la, la 34 es para personas con problemas psicológicos, psiquiátricos. eh, entonces hay algunas que son de jóvenes adultos, que las cárceles de jóvenes adultos tienen otro régimen totalmente distinto al que es de adultos, por la condición de jóvenes adultos. Entonces se logró instalar en toda la provincia de Buenos Aires, también fue de colaboración de Agnes Silva, que es una secretaria de juzgado de Garantías 1 de acá de Lomas, también forma parte, es la coordinadora de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del CEF, que es el Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas, y que yo coordino. O sea, logramos entre todos poder ponerlo, la puesta en funcionamiento. Tuvimos reuniones primeramente con los jefes de complejo, con los directores de unidad, después con los directores de tratamiento y asistencia, después con las personas privadas de libertad y les fuimos explicando a todos de qué consistía. Obviamente, insisto, esto es voluntario. ¿El beneficio cuál es? Es que esa sanción no les va a figurar en su informe criminológico, siempre y cuando cumplan con lo acordado. En algunos casos se han recomendado leer un libro y que se lo comenten, por ejemplo. Eh, Después, por ejemplo, si había alguna persona que no sabía leer y escribir, que realice un curso de alfabetización. Después, eh, así diversas cuestiones. Esto tuvo una creación, como les decía, en la unidad 15 Batán comenzó, hoy se cuenta en todas las unidades carcelarias. La unidad 15 Batán tiene algo muy particular, que es lo que les comentaba, esto de Liberté, que es la primer cooperativa en contexto de encierro que existe en la provincia de Buenos Aires, y ellos no solamente han ido por más, tienen su propio almacén, tienen su propio restaurante y manejan absolutamente todo por Mercado Pago o cualquier plataforma de pago virtual. El restaurante es impresionante porque tiene un lugar para que puedan ir las familias cuando los van a visitar, esto que les decía, y tengan la posibilidad el restaurante también hace delivery dentro de la unidad 15. Eh, el delivery pueden pedir una pizza. El otro día nos contaba un muchacho que forma parte, uno de los principales propulsores del programa Liberté, alias Pampa, lo voy a mencionar Pampa por las dudas, el tema del nombre. Claudia, se ve que lo conoces a Pampa. Eh, y Pampa nos comentaba que uno de los internos había pedido una porción de una caja de pizza, y cuando le llega la pizza, que se la había mandado a la mujer, porque pueden comprar cualquier persona con un tiramisú. Y cuando van con la caja de pizza, el interno, la persona que de libertad, dice que agarró la caja y la buscaba la pizza, porque hacía 17 años que no tenía contacto con una pizza. 17 años. Y no sabía que las pizzas venían en caja. ¿Ah? Entonces, esto, pueden consumir helado, pueden consumir gaseosas de cualquier marca. Tengan en cuenta que las personas privadas de libertad, los familiares, no le pueden llevar ciertas mercaderías, porque no pueden requisarla de la manera correcta. Y de la única manera quizás para poder requisarla es destruirla. Entonces, si le queremos llevar un alfajor, ese alfajor para poder requisarlo va a llegar picado el alfajor. Entonces, esto yo lo veo como una práctica de avanzada
y creo que esta práctica se tiene que llevar, se tiene que retransmitir a todo el resto de la población carcelaria. Obviamente que necesitamos personas privadas de la libertad que acompañen esto. Hasta ahora no estamos encontrando, pero de a poco se va gestando muchas cuestiones que les voy a ir contando, que veo que la hora pasa y no voy ni por la mitad, voy a poner avance página para poder contarles las tantas buenas prácticas que hay. Tienen una radio, entre esas cosas. Hay varias unidades carcelarias que están queriéndose generar sus propias radios para poder... la unidad de San Martín tiene su propia radio, la unidad 5 de Mercedes también, la unidad 6 de... La 6 de Bahía Blanca, sí, la 6 creo que es Bahía Blanca, no sé si me estoy... La 6 creo que es Bahía Blanca también tiene. eh, y bueno, es sumamente importante esto. Como así también contarles la existencia de los pabellones literarios, que seguro que muchos de los presentes los conocen. Los pabellones literarios para la libertad es un programa que lo impulsé yo, no es que quiero hacerme autobombo, pero es la realidad, y comenzamos con varios funcionarios y empleados de este departamento judicial de Lomas, entre ellos Aimé Silva, por eso la menciono tanto, porque es una ferviente luchadora de los derechos humanos y gran acompaña todo este tipo de tareas. Y después le voy a pasar a contar una de círculos restaurativos que también llevó ella adelante. Em, Entre los pabellones literarios comenzaron a llamar, a denominarse así, a pedido de los pibes que estaban detenidos en el pabellón 7 de la unidad 40. Era un pabellón de población que solamente los pabellones de población, se los cuento muy brevemente, son los pabellones que no tienen ningún tipo de tratamiento. ¿Ah? Dentro de lo que es el contexto de encierro hay pabellones de autogestión, pabellones trabajadores, pabellones evangélicos, pabellones de iglesia, hay mucha dinámica de pabellones. Deportistas, no sé si lo dije, trabajadores, de diversidad sexual, también hay pabellones de diversidad sexual. Y cuando comenzamos con el taller, a principios de fines de 2016, principio del 2017, me plantean a mí que querían denominarlo pabellón literario. Ya veníamos trabajando en un taller literario. Ellos me convocan, era uno de los talleristas, cuando voy me plantean, doctor, queremos que este pabellón sea un pabellón literario. ¿Pero por qué me hicieron? Porque nosotros acá todos respetamos la literatura, trabajamos con los talleres literarios, leemos fuera del taller, obviamente que les acercamos libros, cuadernos, computadoras, para que ellos puedan llevar adelante de una manera correcta el, el taller. Tengan en cuenta que para aquel entonces no estaba permitido el uso de celular, que el uso del celular fue permitido en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires a raíz de la pandemia, para una cuestión de acercamiento familiar con, de las personas privadas de libertad con su familia. Entonces, a este planteo que me realizan, me dicen sí, y les digo, bueno, pero ¿están todos de acuerdo? Sí, están todos de acuerdo y todos querían que sea un pabellón literario. Hablo con las autoridades de la Unidad 40, en aquel entonces director, y posteriormente lo converso con el jefe del servicio penitenciario, el doctor Areces, quien me avala, me dicen que sí, que es posible denominarlo pabellón literario. Y para abril del 2017 se inauguró el primer pabellón literario en la provincia de Buenos Aires, en Contexto de Nación. A pedido, insisto, a pedido de las personas para la libertad. No fue a pedido nuestro. ¿Ah? O sea, fue un planteo de ellos para con nosotros. De hecho, actualmente ese pabellón sigue siendo pabellón literario y dice en el ingreso desde aquel entonces, pabellón literario. O sea, si alguno tuvo la posibilidad de poder ingresar a un pabellón, cuando uno ingresa dice pabellón 1, pabellón 2, pabellón 3, y así, algunos que son autogestión, algunos que son de deportistas y demás. Bueno, tiene ahí su primera denominación de pabellón literario. Este pabellón literario, que fue el número 1, yo me renegaba mucho con el tema de los traslados, porque no teníamos
una población permanente para poder llevar adelante el taller. Y nos costaba, o sea, en vez de avanzar, como muchas veces retrocedíamos. ¿Por qué? Porque también incluimos a las personas que no saben ni escribir. No es que tienen que tener un conocimiento previo de literatura, no es que tienen que tener el primario o el secundario terminado. Entonces, cuando se estaba en un proceso de alfabetización, por ejemplo, y esa persona la trasladaba, se cortaba la alfabetización. O se cortaba el tema que se estaba viendo. Obviamente que trabajamos diversas temáticas, entre ellos violencia de género, diversidad, qué es el amor, la violencia. Trabajamos con Borges, Cortázar, Galeano, em, Quiroga, diversos autores y escritores a nivel mundial. No solamente que eso, sino también hacemos que ellos investiguen sobre quién es el autor. O sea, al momento de leer, nosotros les pedimos que ellos hagan una investigación, que estudien de su biografía para que sepan de quién están hablando, quién está detrás de esas líneas, quién está detrás de esos libros, ¿no? Esto que yo renegaba con el tema de una población fija, tuvo un efecto totalmente contrario quizás al buscado, porque en ese momento nadie quería que haya un pabellón literario. Si bien estaba el aval del director de la unidad, era como medio complejo la dinámica de denominar un pabellón así. A medida que se fueron produciendo los traslados, los pibes se iban poniendo en contacto conmigo por a través de Facebook, o vía mail, o por medio de otros muchachos que habían quedado en el pabellón origen, en el pabellón 7, y me manifestaban que fulanito ahora estaba en la unidad 31 y quería hacer un pabellón literario. Entonces, ahí fuimos por el segundo pabellón literario, a la unidad 31. Después, otro muchacho que había sido trasladado de la unidad 31 fue trasladado a la unidad 30 de Alvear, y le plantea a los muchachos, tengan en cuenta que la unidad 30 de Alvear es una de las más severas en seguridad de todas las que hay. ¿Ah? Es máxima, extrema la seguridad. Entonces este mismo muchacho que estaba en la 31 fue a la 30 de Alvear, de General Alvear, lo plantea con ellos y me plantean a mí ser pabellón literario. Yo siempre apunté a pabellones de población, porque pabellones de población eran los que menos tratamiento tienen. Entonces la idea era darles algo para algún tipo de herramienta. Tal es así que ese pabellón, para que tengan una idea, dentro del pabellón están de vuelta encerrados. O sea, tienen una abierta, que depende de la modalidad del pabellón, puede ser 2 horas, o 12, o una, o más. Esto lo mal llamado la jerga carcelaria, lo que es el engome, ¿no? El engome es porque antiguamente, para que puedan entrar a sus celdas, eran golpeados con el palo de goma que tenían los penitenciarios. De ahí viene la palabra engome, que obviamente no es grata, pero bueno, viene de ahí. Y entonces quedó la palabra engome, que en realidad es el cierre. Entonces este pabellón de la unidad 30, el 39, me plantean por una videollamada, si mal no recuerdo, no me acuerdo si por Google Meet, ya a esta altura no me acuerdo, ser pabellón literario. Era un gran desafío para mí porque yo dije, bueno, en la 40 ya teníamos un montón de talleristas, yo decido ir a otros pabellones que tenían menos posibilidad de contar con talleristas. Entonces yo estuve un tiempo en la 31 y después me paso a la unidad 30 de Alvear. En la unidad 30 de Alvear eh, tenían 2 horas de abierta estas 50 y pico de personas por día. ¿Por qué? Insisto, era un pabellón de población, régimen extrema, eh, estricto, extrema. ¿Ah? Les cuento esto porque a medida que fue pasando el tiempo, se hizo una inauguración, cada pabellón literario tiene su propia biblioteca. Ahí empecé yo de vuelta como tallerista de ese pabellón. Estuve casi 2 años ahí como tallerista. En el medio se iba corriendo en unidad que querían ser pabellón literario, querían ser pabellón literario, querían ser pabellón literario. Llega al actual ministro de Justicia, y le interesa el tema y
nombra a una de sus asesoras, Julia Lescano, para que el proyecto en realidad se convierta en proyecto, esto que eran talleres. Se la voy a resumir porque es re larga y pasa el tiempo. Hoy actualmente contamos con 100 pabellones literarios. 100. Con casi el... Estoy haciendo la cuenta, ¿no? Tengan en cuenta que el año que viene, todo lo que es educación formal, que les dije que iba a haber un 5%, va a haber un 17%. Porque esto es un programa que logramos que esté dentro de el programa de cultura, educación no formal del servicio penitenciario. Y logramos también de muchísimos tiempos de reuniones, charlas y demás, que le figure en su legajo. Y en su legajo criminológico virtual. Logramos que tengan una solapa exclusiva para los pabellones literarios. ¿No? O sea, todo este abanico de 6.000 mujeres y hombres en contexto de encierro y jóvenes adultos en contexto de encierro van a figurar que están integrados dentro del pabellón literario. Todo, absolutamente todos los talleristas que contamos, que son 187 talleristas, son voluntarios. Todos. 187 voluntarios. Tenemos lista de espera para inaugurar pabellones literarios. Lo que pasa, dada la fecha en que estamos, el tema de las fiestas y demás, y viene enero, la mayoría, bueno, en nuestro caso, yo no estoy por la feria, o sea, entonces como que es el corte que hacemos muchos, lo estamos programando para el año que viene. Los talleristas, les hacemos una capacitación de 8 encuentros. Esa capacitación de 8 encuentros después termina en una práctica presencial o virtual para que vean cómo es la dinámica de un pabellón literario. Nosotros también les pedimos que hagan ciertas, para poder formar parte del programa de pabellón literario, son requisitos que pedimos: violencia cero, faca cero, que son armas. Hay un chico acá de la unidad 30, Gonzalo. Él fue uno de los primeros, porque Gonzalo no era, pero bueno, lo era en la unidad de Alvear. Ahora está en la 58 acá de Lomas, en otro pabellón literario. Eh, Él fue el que propuso una faca por un libro, a nivel provincial, les digo, dentro de todos los que es los talleres, los pabellones literarios. Una faca por un libro. Él también forma parte del Comité de Prevención y Solución de Conflictos y él proponía esto. Claramente, ahora, bueno, estamos trabajando valga la redundancia, en un trabajo de investigación conjuntamente en la Universidad de Lomas, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario. Ahí me de vuelta, que es parte del SEG, en un trabajo de investigación para determinar cuál es el índice de violencia que se disminuyó. Esto nosotros lo sabemos, que se disminuye la violencia por cada sanción o cada inconveniente que hay dentro de un pabellón literario, nos lo tienen que hacer saber a nosotros. Nosotros, digo, formamos un equipo junto con Julia Lescano, que representa en representación del Ministerio de Justicia, Gabriela Ríos, que es la jefa de cultura del servicio penitenciario, el capellán general del servicio penitenciario, Carlos Pont, y quien les habla. Formamos un equipo y tenemos un equipo, y a nosotros nos informan qué es lo que ocurrió y si hubo alguna sanción o si hubo algún un hecho de violencia. Nosotros lo que hacemos, nosotros no, o sea, lo decidimos todos de manera democrática. Lo que hacemos es, si una persona se va por violencia física de un pabellón literario, no puede ingresar a otro pabellón literario. O sea, esta solapa que les dije, que estaba inserto de tal fecha en un pabellón literario, va a quedar en rojo, porque no cumplió las reglas que nosotros eh, tomamos como base fundamental para que puedan formar parte de un pabellón literario. Obviamente que a medida que fue pasando el tiempo, nosotros les fuimos pidiendo que ellos mismos realicen reglas de conducta, hacen su propio estatuto en que ponen horarios de lectura, horarios de taller, horarios de que escuchan música, horarios en que se hacen algún festejo de cumpleaños o lo que sea, el respeto del duelo, si fallece algún familiar de alguna persona privada de libertad, el respeto del duelo, el lugar donde fuman, o sea, todo el horario en que van a realizar deportes, todo, absolutamente todo esto que les digo y más, que me
estoy olvidando, horarios de lectura, creo que ya te los dije, que van a ser durante su estadía en ese pabellón. Esta regla de conducta que les digo, las votan ellos, las eligen ellos, no es que nosotros tenemos un, eh, un formulario, sino que depende de la necesidad de cada pabellón, van a ser cuáles son las reglas de conducta que van a funcionar. Este estatuto lo firman entre todos los privados de la libertad y se comprometen a esto. Violencia cero, faca cero, droga cero. Lo que se busca es este compromiso, que todo aquel nuevo ingreso que tenga ese pabellón les pregunta. Yo esto les cuento porque me lo han contado a mí los privados de la libertad. Les preguntan, fulanito, un ingreso, ¿tiene armas? Llámese facas. ¿Tiene facas? No. ¿Estás seguro que no tiene facas? No. Le explican cómo es la dinámica del pabellón literario y si la va a respetar. Si la va a respetar, se queda. Y ellos, antes de que ingrese, el mal llamado mono, que son todas sus pertenencias, le revisan si tiene algún elemento punzocortante. Si no tiene, ingresa. Si tiene, no ingresa, porque ya mintió de entrada. Esto es absolutamente autogestión de las personas para la libertad, no es que nosotros le imponemos, insisto. Bueno, a raíz de esto se han generado dentro del pabellón. Nosotros hoy contamos con un programa, es el único programa que tiene resolución del Ministerio de Justicia. O sea, todos los programas que hay dando vueltas de capacitación y demás, el único que tiene resolución ministerial es este. Y un anexo que habla de que en todas las unidades carcelarias tiene que haber un pabellón literario. Hoy contamos en 46 unidades carcelarias y 100 pabellones. En algunas unidades carcelarias tenemos hasta 5 pabellones literarios. Tal es el caso que hemos convertido pabellones de población, como es el ejemplo de la unidad 15 de Batam. El pabellón 8 era denominado pabellón de la muerte. Pabellón de la muerte. Hoy es un pabellón literario. Violencia cero. ¿Ah? O sea, les cuento para que vean el impacto que ha generado esto. Pabellón de la muerte a pabellón literario y violencia cero. ¿Ah? Después, bueno, logramos que sepan y que estudien y hagan presentaciones y trabajos. Hace creo que el viernes pasado o el anterior, ya no me acuerdo, hicimos un encuentro provincial participaron de 63 pabellones literarios y trabajamos un texto de Galeano, Los Nadies, para saber ellos si se sentían identificando los nadies. Y escribieron una reedición propia del programa. En esta participación, en este evento, contamos con la participación del ministro de Justicia, vía Zoom. Se realizó en forma presencial en la unidad 36 en Magdalena. Estaban gente del Ministerio de Educación, bueno, de un montón de lados, no los quiero aburrir con eso. Pero fue un evento de mucha trascendencia para ellos. Después, bueno, paso a otro tema, a los círculos restaurativos, que los círculos restaurativos tiene que ver obviamente con lo que es justicia restaurativa. Se trabajó principalmente en pabellones de mujeres, en la unidad 40, junto con muchos de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del CEG, entre ellos Aimé, Marta Pascual, Valentín, un montón, y con profesionales psicológicos y demás. Esto se juntaban a las mujeres a plantear cuáles eran las problemáticas, se empezaba a debatir y a tratar de resolver conflictos, y se fue después pasando para el resto de los pabellones. Esto fue antes de que comiencen los comités de prevención y solución de conflictos, la unidad 40. Se hizo mucho antes, se hizo durante, previo, no sé si saben que en octubre no me acuerdo qué año, hubo un motín en la unidad 40, y a raíz de eso fue que buscamos esta alternativa. Actualmente se está trabajando en la unidad 58, junto con la unidad 58, el Ministerio de Justicia, la Dirección de Coordinación con el municipio de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de Lomas, más precisamente con su Escuela de Oficios, en un pabellón denominado preegreso. Este pabellón denominado preegreso consiste en todas las personas privadas de libertad cuya pena se le venza a los 6 meses o al año puedan formar parte de este pabellón, y se los capacita. Tenemos capacitación de la Universidad de Lomas, que se les da una certificación oficial
de una universidad, como por ejemplo en cursos de reparador e instalador de aire acondicionado, electricista, durlero y atención al cliente. Ahora, en breve vamos a comenzar a dictar un taller sobre cooperativismo social y economía popular. ¿Por qué? Porque la idea es que el compromiso del municipio, el municipio está trabajando con las familias, las personas privadas de libertad, está trabajando al día de mañana en que recuperen la libertad de poder darles algún tipo de trabajo. Es una prueba piloto que se está haciendo acá y la idea es que ya se está trabajando con la gente, con el municipio de Almirante Brown, con el municipio de Ezeiza en cualquier momento, con el municipio de Quilmes, con el municipio de Florencio Varela, con el municipio de San Martín, entre tantos. Con el de Mercedes también me estoy olvidando, entre tantos. Esto es sumamente importante porque se les va a dar un título oficial y la idea es que se cree un pabellón, una cooperativa de servicios para que puedan ser contratados. Y el tema de la atención al cliente es por la cantidad de personas en contexto de encierro que tienen su propia cooperativa. Entonces también vemos muy importante el tema del cooperativismo. De hecho, tal es así que Martín Villalba es un chico que estuvo detenido 15 años y hoy es el presidente de la Federación Argentina de Cooperativismo Social. Hay muchas ramas también de cooperativismo, está FECOTRA también que es otra, también presidida por Priado de la Libertad, que fue de este tribunal. Eh, Después, bueno, se está trabajando con el plan Cunitas en la unidad 1 de Olmos, se montó una fábrica impresionante para que puedan realizar cuestiones textil. Y también lo interesante que tienen este proyecto, que es del ministerio, está dentro de la unidad 1 de Olmos y es mixto. O sea, vienen a trabajar mujeres de la unidad 8, mujeres de la 33, se las traslada para que puedan trabajar. El día de mañana van a hacer no solamente el plan Cunitas, sino también van a realizar todo lo que es uniformes, guardapolvos, para los hospitales, para temas. Voy a avanzar un poquito más. Esto tiene que ver también porque ese número inicial que les dije, lo vuelvo a repetir, la 46.437, el, los, un altísimo porcentaje de esas personas hacía changas o estaba desocupados. Un número de 35.832 personas que no tenían ningún tipo de capacidad laboral. ¿Ah? O sea, un número abrumador, abrumador. Entonces, después, el tema de, uno de los ítems también era miradas del Poder Judicial, ¿no? O sea, obviamente uno de los desafíos por delante es eh, mayor participación de los jueces en contexto de acción. Yo veo que una mayor participación y mayor presencia de los jueces, no solo los jueces de ejecución, que quizás tienen la obligación de hacerlo, sino de todos los jueces, que es muy importante que la presencia para poder realizar un acompañamiento serio y real. Porque obviamente yo sé que no nos compete a nosotros los jueces del Tribunal Criminal, ni mucho menos. La veo acá a una amiga querida que se quiere entusiasmar, la doctora Balbé, en algunas de las capacitaciones, que ya me lo dijo. Y yo creo que también tenemos la obligación, ¿no? O sea, como poder del Estado, saber qué es lo que ocurre en contexto de encierro. En definitiva, los presos, obviamente nosotros no nos metemos presos porque queremos, sino obviamente que realizamos, juzgamos hechos, acciones, ¿no? En definitiva. Entonces, eh, eh, es necesario mayor participación, es necesario también pensar en eh, qué, qué tan cuestionada la ley Petri desde el año 2017. Yo declaré la inconstitucionalidad de la ley Petri porque entiendo que justamente lo que les decía, la parte de la 23737 no fue ni siquiera debatida en ninguna de las dos cámaras. Si bien hay un fallo de la Corte que dice que no es necesario, pero yo lo que digo, ¿cómo no se va a debatir y se va a incorporar a- así porque sí, sin poder debatirse? Entonces yo digo, este debate es totalmente necesario. Entonces digo, bueno, hay ciertas carencias. Entonces, eh, eh, declaro la inconstitucionalidad. Y esto de declarar la inconstitucionalidad permite a todas las personas que están, en nuestro caso, condenadas por delitos de la 23737, puedan acceder a un beneficio. Obviamente que si bien lo hago cuando no están en términos, eh, si no lo hago en esta instancia, para que al momento de ir al juzgado de ejecución
puedan ya acceder a algún beneficio, o quizás yo tengo que determinar el tiempo de detención y si se encuentra en términos o no de obtener algún beneficio. Entonces, por eso lo veo necesario. Tenemos también el tema de poder implementar el tema de los arrestos domiciliarios. Tengo números, podemos trabajar mucho con números. En monitoreo electrónico, en toda la provincia de Buenos Aires, al 11 de noviembre de este año, del 2022, en toda la provincia de Buenos Aires hay 3.612 personas con monitoreo electrónico. 3.612. De esas 3.612, 339, es decir, un 8%, es del Departamento Judicial Lomas de Zamora. No es por nada, pero un 10% pertenecen a este tribunal, al tribunal que junto con mis colegas llevamos adelante. Tenemos 29 personas con monitoreo electrónico. A esto hay que sumarle que dentro de lo que es el problema de la ley 23737, tengan en cuenta del índice general que les dije, del número inicial general que les dije, el 11% de la población carcelaria están por delitos de ley 23737. 21.000 personas, ese número del 11% equivale a 5.226 personas privadas de libertad por ley 23737. Delitos contra la propiedad, casi 21.000. Casi 21.000. 5.490 son homicidios dolosos. ¿Tá? O sea, fíjense, delitos contra la propiedad, 21.000. 21.000. Y si nos ponemos a pensar la carencia de educación y trabajo, que les dije anteriormente, tiene correlación absoluta con el delito. De ese número enorme también que les dije, el 14% es reincidente. Es decir, 2.964 personas. Esto, después, como yo comparto, muchas veces las partes, tanto el fiscal y el defensor, en un juicio abreviado, que quizás una pena de peligro, que fue un delito de peligro abstracto, como ser una aportación de arma, que por más que sea primario, el mínimo son 4 años, corrígeme si no me equivoco. Tengo el código por acá. Ahora se me hizo una... Sí, 189 bis. O sea, alguno me lo aclara por el chat. Estoy... Sí, en algunos casos es de 5, en otros es de 3 a 6. Va variando, ¿no? O sea, si es atenuado o no. Pero si la aportación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal será reprimido de 1 a 4. Pues bueno, varía un montón las penas, pero generalmente son de arma de guerra y puede llegar ese mínimo. Entonces estamos hablando de penas de efectivo cumplimiento. Yo, en estos casos, si las partes están de acuerdo, y es una persona primaria, y yo modifico la modalidad de cumplimiento de la pena. Es decir, me agarro en fallos como Pervisky 1 y 2, el tema del hacinamiento carcelario, que ya está vislumbrado. Hay un informe de la casación de más de 200 páginas que se realizó, lo que es el hacinamiento, que fue un informe a pedido de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en una resolución nos pedía, nos encomendaba el tema del uso excesivo de la prisión preventiva. Obviamente el código nos marca que el 10 nos dice muy clarito cuáles son los casos en que puede haber arresto domiciliario, y bueno, yo lo que hago es modifico esa modalidad y concedo el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, es decir, con un control, y no el monitoreo electrónico, la pulsera, sino por GPS. El GPS es muy importante porque el GPS marca constantemente a dónde está la persona ubicada, ¿no? O sea, si no solamente es con el otro que salta al radio y no sabemos dónde está. Acá automáticamente, si está fuera del radio, tiene una alerta y va automáticamente un móvil policial o un móvil del servicio penitenciario. O sea, es esa la efectividad que tiene. En muchos casos se le da con salidas laborales. Yo esto no lo veo como un impedimento en que nosotros no lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces también las partes acuerdan
este tipo de modalidad hasta que tanto la sentencia quede firme. Y si es por sentencia en juicio abreviado, no más de 6 meses, en la mayoría de los casos tarda la casación en confirmar ese tipo de sentencias. Entonces yo hablo de un dispendio jurisdiccional muy importante, que es por el simple hecho, obviamente, que no es que cuarto el derecho de segunda instancia que tenga la persona previa a la libertad, y mucho menos el defensor. De hecho, lo escribo y lo sostengo y concedo el arresto domiciliario, obviamente, siempre y cuando lo cumpla. Hasta ahora no tuve ninguno que la incumplió. Y bueno, ya para ir cerrando, y abro a preguntas, que leer ahí un poco el chat también, es que tenemos muchas opciones para poder trabajar y disminuir, ¿no? O sea, hay mucho compromiso también de ONG, o incluso hoy justamente se presentó en este instante, se está presentando una ley a nivel nacional, el tema del trabajo relacionado con la reinserción, que mayor participación del cooperativismo, se está participando también el INAES y demás. Podría contarle bastantes cosas más, pero bueno, ya me estoy excediendo y no les quiero aburrir. Y abrimos a preguntas. Sí, Marcela. Yo no sé si es Marcela o Marcelo, yo solamente veo Marcelo, sí. Puedes hablar, Marcelo, si querés. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo soy Marcelo Pereira. Me encuentro alojado en la penitenciaría número 1 de Boulogne-sur-Mer, en la provincia de Mendoza. Soy estudiante en contexto de encierro, como le mencioné en el chat, y también participo en la diplomatura en Sistema Penal y Comunidad que da Liberté. Mi pregunta es, en Buenos Aires se están aplicando mucho la justicia restaurativa, pero acá en la provincia de Mendoza no. No hay nada de eso, ni de solución de conflictos, ni nada por el estilo. Pero lo que más me preocupa es, como usted dice, el acceso a la educación. Yo soy estudiante universitario en una tecnicatura en gestión de políticas públicas, pero a la vez también que realizo bastante estudio online. De la cooperativa Liberté, como le mencioné en el chat, me regalaron una netbook para poder continuar con los estudios. Pero acá los juzgados no contestan las cosas, siendo que hay precedentes. Han habido jurisprudencia de muchachos que, por ejemplo, David Sánchez es el primero que se recibió en abogacía acá en la provincia de Mendoza. La educación es algo fundamental y hoy en día necesitamos tener, por lo general, un curso en informática, todos los estudiantes universitarios, más que nada por las prácticas preprofesionales y todas las cosas que hacemos. A mí me quedan 7 materias para terminar la carrera, incluyendo el trabajo final, que vendría a ser la tesis. Y me es fundamental tenerla. Lo realizo todo con el dispositivo, está bien, lo tenemos autorizado, pero es fundamental la computadora, porque para todo trabajo que nosotros vayamos a hacer, sí o sí necesitamos tener conocimientos básicos de la informática. Realicé un curso con la UNESCO, hace unos días lo terminé, se llama Inteligencia Artificial y habla sobre todo lo que es este tipo de elementos que nosotros debemos tener para el avance tecnológico. Usted tiene mucha razón en el sentido de que dice, somos muchos los presos, es mucho el hacinamiento, no hay lugar, pero cuando nosotros vamos a pedir un beneficio, el primero que se obstaculiza es el Ministerio Público Fiscal. Yo estoy bajo la ley 24660, llevo casi 15 años detenido, estoy con una condena de 26, también en un juicio abreviado, gozo de todos los beneficios, y a pesar de tener estímulos educativos de rebaja para los beneficios, se nos niegan el acceso, ¿cierto?, a un régimen que dice el Instituto 24660, que es fundamental para la reinserción de las personas, porque si nosotros no empezamos con una salida paulatina, ¿cierto?, para ver la realidad que hay ahora, existe en la calle después de tantos años detenidos, nos causa un trauma psicológico. Y como dice usted, no tenemos fuentes laborales, no hay empresas que participen en la penitenciaría, excepto las cooperativas que se están empezando a armar, que ya tenemos precedentes de Liberté y de muchas más.
Pero así todo, cada vez que vamos a salir a trabajar a la calle, por ejemplo yo que llevo tantos años detenido, yo pienso que en el momento de salir, en estos últimos 6 o 7 meses, he hecho 20 certificaciones online. Con la UNESCO, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en salud mental y género, y también terminé una en derechos humanos. Realizo a través de Innovación, que es de mi Argentina. También realizo con el Centro Psicosocial Argentino varios talleres, seminarios y una diplomatura en Gestión Social Comunitaria y Desarrollo Sostenible, que es muy fundamental la economía popular hoy en día, que se basa mucho con el cooperativismo. Y bueno, también participo de todos estos seminarios que se pueden brindar online, gracias a Dios lo podemos cursar y es un placer escucharlo, pero sí necesitamos de que la universidad no sea proyecto dentro de la cárcel, porque yo como estudiante universitario, cada vez que voy a realizar un pedido de un material para estudio, me dicen no hay presupuesto, es un programa, y al no ser un programa solamente, no hay presupuesto para nosotros. Hace 7 meses que estoy pidiendo una materia y 7 meses que vengo pidiendo una lapicera en el aula universitaria. Es algo ilógico que no haya una lapicera para nosotros. Y que cuando le pedimos, pero ¿por qué no hay lapicera? No hay presupuesto, no hay presupuesto. La universidad tiene que ser modalidad dentro de las cárceles para que nosotros podamos cursar con normalidad como los demás. Acá en la provincia de Mendoza se nos entregó la otra vez un dispositivo que se llaman, son libros, lectores, pero los que nos dieron unas ebook son muy viejas, dejaron de funcionar. A mí, yo la enchufé en la computadora para cargarle los archivos, un ejemplo, y se quedó en blanco, no funcionó más. Pero muchos de nosotros podemos tener acceso a tener un dispositivo como una tablet, una netbook, conseguirla a través de familiares, amigos, y es mucha la burocracia que hay, es impresionante para las networks, los IP, los celulares, todos tienen un número de registro, o sea, cualquier delito que nosotros cometamos, somos responsables. Yo creo que deberían eliminarse eso para que nosotros podamos acceder, porque si no, no podemos terminar una carrera universitaria si no tenemos un curso de capacitación en informática. No podemos realizar nada. Así sea, yo estoy estudiando ahora, me recibo también, el 16 de diciembre me traen el certificado de la Nación de promotor de salud. Para cualquier cosa que yo necesito como promotor de salud, necesito la informática para hacer las investigaciones, para realizar un conteo, para llevar una estadística, para un mapeo, algo fundamental, y no lo tenemos, no lo podemos tener. Es algo que me parece que la justicia debería de poder, así como nos permitieron ahora el uso del celular, que gracias a esto también podemos hacer cursos online, es podernos habilitar eso, que eso tiene un registro, eso tiene una investigación. Eso accedería no solamente a nosotros como estudiantes universitarios, sino a cualquier persona que se pueda capacitar en una diplomatura o como AT, que son acompañantes terapéuticos, que los brinda el Centro Psicosocial Argentino, un ejemplo, les brinda algunos que son abonados y otros que son de forma totalmente gratuita. Cualquier persona puede hacerlo a través online. Acá no tenemos nada, no tenemos el derecho de igualdad como estudiantes con las demás personas que están en el ámbito libre, porque a los estudiantes que están en ámbito libre, la universidad sí puede hacer colecta para donarles tablets, netbooks, celulares, que pasó durante la pandemia, pero en el ámbito carcelario no se le donó a nadie un celular, una tablet o una netbook para que nosotros pudiéramos acceder. Y más allá de que nos dieron un dispositivo que es una ebook, que es un lector de libros muy viejo, muy lento, no se nos dio. Están en forma de préstamo. O sea, no tenemos acceso a la educación como la deberíamos tener. Y se supone que la institución carcelaria debe funcionar como lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es un lugar para reeducar a los internos para poder volverlo a la sociedad. No sé si reeducarlo, porque muchos de los que estamos acá nunca pertenecimos a la sociedad. Siempre trabajo en negro, sin educación, como usted lo dice, al no tener opción, vuelven a delinquir.
vuelven como reincidentes, pierde beneficios, no hay más libertad condicional, no hay cooperativismo de las empresas acá para brindar una capacitación, y la vez que hubo una que quiso colaborar con nosotros, no sé qué pasó, pero el sistema burocrático no permitió que la empresa capacitara a los internos, y era una capacitación simple, era para hacer los ventiletes que usan los galpones arriba para poder ventilar los galpones. Era trabajar con esa hojalatería, la empresa a cada interno que iba a tener, que no iba a ser más de 20, le iba a dar su máquina de soldar, sus herramientas, todo, y lo iba a capacitar para trabajar y le iba a comprar la producción. Y a la vez, cuando salieran en libertad, se llevaban sus herramientas y seguían trabajando para la empresa. Pero por temas burocráticos no se realizó. Yo creo que el Ministerio de Justicia debería tener en consideración eso, porque está bien, nosotros los presos podemos haber tenido antecedentes penales de cualquier índole, cualquier tipo de delito, pero todos cambiamos y demostramos que hay cambio. Sin embargo, se nos sigue estigmatizando porque hay una justicia punitiva que no nos permite seguir avanzando. Ellos creen que por el hecho de tener un antecedente penal somos brutos, ignorantes, y no es así. ¿Entiendes? Nosotros buscamos la mejor solución para nosotros, pero es como dice usted, al momento de ir a trabajar a la construcción, nos piden un certificado de buena conducta. Y si no lo tenemos, no nos queda otra que salir a hacer changa, a seguir trabajando en negro, esclavizado, y me parece que debería ser fundamental que hubiera un contexto que pudiera hacer todo eso que usted nos menciona, doctor, porque la verdad que eso sería un cambio muy grande para todos, para todos. Gracias, Marcelo. Gracias por la intervención. Sí, Muchas gracias. totalmente coincido con lo que decís. Ana, ¿tenés mano levantada? Hola, perdón, levanté sin querer. Ah, ¿Qué tal? bueno. Buenas tardes. Hola, Saludos para Ana. todos. Gracias. Interesante la charla, sobre todo con las palabras que dijo el señor, que creo que hablaba de Mendoza, ¿no? Sí, Privada Libertad Mendoza, sí. Pero bueno, Mendoza es otro tema, Mendoza. Tiene, para mí, que bueno, vos sabés que recorro bastantes cárceles por medio de la FACA. Mendoza tiene una de las peores cárceles en cuanto a edilicia y sistema del país. Incluso una de ellas fue condenada, la de Granburg. Bueno, nada más me encantó todas tus estadísticas, sobre todo de las pulseras electrónicas con el tema del GPS, porque en realidad los juzgados de ejecución, por más que presentemos, los abogados presentamos estímulos educativos, he presentado hasta lugares donde van a trabajar, han llamado por teléfono y los empresarios han dicho que sí, y cuánto va a ser la remuneración, me lo han negado igual. Así que bueno, hay cositas que creo que debiera mejorarse también de varios lados, ¿no es cierto? Sin duda, Ana. Para mejorar el sistema. Sí. Saludos y gracias por la charla. Gracias, Doctor. Ana, por estar. Doctora Balbé. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí hay algo que me quería ver si no entendí mal. El tema de los pabellones literarios, cuando, por ejemplo, se les encuentra alguna faca, por lo que comentaste, no se les permitía más el ingreso a esos pabellones. Y yo me quedé pensando, diciendo, bueno, si no estaría bueno por ahí pensar o tratar de diseñar alguna forma de que ellos pudieran, no sé, sea imponiéndole alguna obligación extra o algo, porque entonces como que se les sella y se les veda ya a perpetuidad la posibilidad de ingresar, perdiendo esa posibilidad, y muchas veces los tiempos de detención son largos. Entonces digo,
no estaría, no, o no sería prudente contemplar alguna forma de solución como una suerte de rehabilitación para que puedan entrar en algún momento y que no sea una cosa ya está, no entras más. Digo, pensando en las buenas intenciones y en los fines últimos de medidas como esa, en alguien que por ahí se equivocó en un primer momento y después tiene mucho tiempo de encierro y sin poder ingresar. ¿Eso no podría contemplarse a la hora de poder permitirle a alguien que por ahí por un error ya tiene vedado esa solución que es tan, en muchos casos, tan saludable para el proceso del tratamiento penitenciario? Pienso. Sí, no, lo de... no es cuando se les encuentra una faca, sino cuando es la persona es echada por cometer, por sus pares, es echada, ¿no? Por haber realizado algún acto de violencia extrema, por ejemplo, lastimar a un compañero con un elemento punzocortante. O sea, no es por el simple hecho de que tengan la faca, ¿eh? Ajá. No. Bueno, O sea, igual, digo, no podría de alguna manera darse una oportunidad para que pueda acceder nuevamente y de alguna manera volver a reencauzar el asunto y por ahí, qué sé yo, se produjo alguna situación particular, un error, pongamos, porque el hecho de ya no poder entrar más, digo, es qué sé yo, por ahí es como a la larga más contraproducente que tomar alguna especie de mecanismo o algo como para que, o sea, por una suspensión temporal y sujeto a determinadas condiciones. Sí, podría ser. Porque, digamos, ¿cuál es la razón de ser de todo esto, en definitiva? Entonces es que por un error ya le cortamos esa posibilidad. Y en definitiva, por ahí se puede volver a me gusta el retomar aporte de una asunto. suspensión temporaria. Sí, con alguna obligación extra como forma de reparar esa confusión o error del momento que haya sido, obviamente dentro de algunas categorías, pero digo, pues si no es como que la misma solución vuelve a impartir algunas sanciones del mismo modo que el sistema lo hace y ese sistema que ustedes quieren contrarrestar, digamos, cuyas muchas veces rigideces se quieren contrarrestar con este tipo de programas tan interesantes y que vos y tu equipo con tanto esfuerzo ponen en marcha. No sé, te escuchaba No, hablar. lo voy a plantear, lo voy a plantear. Y después te Digo, voy a como una contar. forma de no predicar, digamos, con la misma vara que se trata de un poco aliviar en los casos en los que ustedes... Siendo más punitivista todavía. Algo así vendría a ser. Pero bueno, lo planteo como una idea nada más. Pero muy interesante la charla, porque siempre es útil ver también los números y todo eso, me pareció muy interesante. Así que bueno, esa era la inquietud que se me ocurrió a medida que te iba escuchando. Muchas gracias. No, por Así favor. será. Dale. Bueno, Camilo, creo que ya estamos, ¿no? No quedó más nada pendiente. No tenemos manos levantadas, tampoco más comentarios. Bueno, ahí veo un par de saludos y de felicitaciones por tu exposición. Así que me parece que podemos ir cerrando, si estás de acuerdo. Perfecto. Dale, me parece Muchas bárbaro. gracias, Roberto. Creo que ha sido muy, muy linda la charla, también los aportes que tuvimos, ¿no? Sin duda. Gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Buenas tardes, muy buena la clase, gracias. Gracias.